En el invierno de 1876, en lo profundo de las montañas aisladas del territorio de Montana, un médico alemán llamado Theodore Brennan hizo un descubrimiento que lo atormentaría por el resto de su vida. Dentro de una cabaña remota a 23 millas del asentamiento más cercano, encontró registros médicos que documentaban 5 generaciones de endogamia deliberada dentro de una sola familia irlandesa. Pero eso no fue lo más perturbador. Escondidos bajo las tablas del piso, envueltos en tela aceitada, estaban los restos preservados de 7 bebés, todos con deformidades idénticas que los marcaban como indeseables para la vida según sus propios padres. La familia Donnelly había practicado el infanticidio selectivo durante más de un siglo, eliminando a cualquier niño nacido con defectos genéticos visibles para mantener su fachada cuidadosamente construida de normalidad. Lo que el Dr. Brennan descubrió después desafiaría todo lo que la comunidad médica creía sobre la herencia, los lazos familiares y los límites que las personas estaban dispuestas a cruzar para proteger los oscuros secretos de su linaje. La evidencia que descubrió sugirió que este no era un caso aislado de locura fronteriza, sino parte de un experimento genético deliberado que se había refinado y perfeccionado a lo largo de generaciones, abarcando 2 continentes y casi 100 años de prácticas familiares cuidadosamente ocultas. Antes de continuar con la historia de la familia Donnelly y su horrenda herencia genética, asegúrese de suscribirse al canal y activar la campana de notificación. También, déjenos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchan. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de entusiastas de los misterios en todo el mundo. Su participación nos ayuda a traer más historias como esta. Historias que revelan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. La historia que el Dr. Brennan más tarde documentaría en sus diarios privados comenzó no en la implacable naturaleza de Montana, sino en las verdes colinas de County Cork, Irlanda, donde la línea de sangre de los Donnelly tomó su retorcido giro hacia la catástrofe genética durante el duro invierno de 1798. El territorio de Montana en 1874 representaba el borde mismo de la civilización estadounidense, una tierra donde la autoridad federal existía más en la teoría que en la práctica. Helena, la capital territorial, contaba con apenas 8,000 almas agrupadas alrededor de las operaciones mineras que habían impulsado el crecimiento de la región. Las montañas circundantes solo albergaban campamentos mineros dispersos, viviendas aisladas y tribus nativas que seguían resistiendo la invasión de los colonos blancos. Era un paisaje esculpido por la violencia y moldeado por la desesperación, donde las familias podían desaparecer durante meses sin que nadie hiciera preguntas, donde los duros inviernos cobraban vidas regularmente, y donde el alcance del gobierno territorial solo se extendía hasta donde sus dispersos diputados podían cabalgar a través de pasos montañosos traicioneros. La fiebre del oro que inicialmente atrajo a los colonos a Montana comenzaba a decaer en 1874, dejando atrás reclamaciones abandonadas y hombres desesperados dispuestos a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Las líneas de suministro se estiraban a través de cientos de millas de desierto, haciendo que incluso las necesidades más básicas fueran escasas y caras. La atención médica era prácticamente inexistente fuera de Helena, y allí consistía principalmente de cirujanos militares y médicos autodidactas de la frontera cuyo conocimiento se limitaba a tratar heridas de bala y a vendar huesos rotos. Fue precisamente este aislamiento y falta de supervisión lo que hizo que el territorio de Montana fuera atractivo para ciertos tipos de colonos, aquellos que necesitaban desaparecer de la sociedad civilizada y sus incómodas preguntas. En este paisaje implacable llegaron Patrick Donnelly y su esposa Brick, junto con sus 4 hijos sobrevivientes. Seamos de 19 años, Moira de 17, Calín de 15 y el joven Declan de apenas 12. Llegaron a Helena en un carro de carga en septiembre de 1874. Sus pertenencias cuidadosamente empaquetadas en cajas de madera que sugerían una riqueza inusual para los típicos inmigrantes irlandeses. Patrick se presentó como un exitoso agricultor de papas, huyendo de los efectos persistentes de la hambruna irlandesa, pero sus manos no mostraban ninguna de las callosidades típicas del trabajo agrícola. En cambio, sus dedos llevaban manchas de tinta, las de un hombre acostumbrado al registro, y su habla llevaba el acento educado de alguien que había recibido una educación formal, un lujo raro para un campesino irlandés de esa época. Brick Donnelly causaba en los observadores la impresión de ser una mujer perpetuamente al borde del colapso nervioso, de huesos finos y, aparentemente envejecida prematuramente. Brick rara vez
les hablaba por encima de un susurro y mantenía a sus hijos cerca con una intensidad que rozaba la obsesión. Los comerciantes locales notaron que pagaba por los suministros exclusivamente con monedas de oro, contando cada una varias veces antes de separarse de ellas a regañadientes. Sus ojos mostraban una cualidad haunted que sugería que había sido testigo de horrores que iban mucho más allá de las dificultades típicas de la vida fronteriza. Lo que la Oficina de Tierras Territorial no sabía era que los Donnelly llevaban documentos falsificados elaboradamente de Nueva York que afirmaban haber residido en Brooklyn durante 3 años antes de su viaje hacia el oeste. Los documentos estaban perfectamente falsificados, con registros de empleo falsos y referencias fabricadas que habrían engañado a todos excepto a los investigadores más minuciosos. En realidad, nunca habían vivido en Nueva York. Habían huido directamente de Irlanda tras un escándalo que había sacudido a su comunidad rural hasta su núcleo. Un escándalo que involucró al párroco local, el padre Michael O'Sullivan, quien descubrió lo que llamó una abominación contra Dios y la naturaleza dentro de su familia extendida. El padre O'Sullivan, un hombre conocido por su discreción con respecto a las luchas privadas de los feligreses, se horrorizó tanto por lo que descubrió acerca de las prácticas de la familia Donnelly que amenazó con excomulgarlos inmediatamente y exponerlos ante las autoridades británicas. La mano normalmente firme del sacerdote tembló mientras escribía su última advertencia a Patrick Donnelly. Lo que han hecho en nombre de la pureza de la línea de sangre es un pecado que clama al cielo por venganza. Dejen esta parroquia inmediatamente o aseguraré que cada alma del condado de Cork conozca la verdadera naturaleza de las abominaciones de su familia. Patrick había comprado 160 acres de tierras remotas de montaña al gobierno territorial, pagando con monedas de oro que no levantaron sospechas en un territorio donde tal moneda era común entre los antiguos mineros y prospectores. La tierra se encontraba en un estrecho valle entre dos empinadas crestas, accesible solo por un traicionero sendero de montaña que se volvía completamente intransitable durante los peores meses de invierno. La aislación era tal que el humo de la chimenea de su cabaña no podía ser visto desde ninguna casa vecina, y la fuente de agua más cercana, un arroyo alimentado por un manantial, solo fluía durante los breves meses de verano antes de congelarse completamente durante casi la mitad del año. La ubicación era perfecta para una familia que necesitaba esconderse desesperadamente del mundo, pero también presentaba desafíos que pondrían a prueba incluso sus cuidadosamente planificadas estrategias de supervivencia. La temporada de crecimiento en esa altitud duraba apenas 4 meses, lo que requería un conocimiento agrícola intensivo para producir suficiente comida para sobrevivir al invierno. El frío extremo podía matar al ganado en una sola noche si no se tomaban las precauciones adecuadas. Y la presión psicológica del completo aislamiento durante 6 meses cada año había llevado a muchas familias fronterizas a la locura o al suicidio. Sin embargo, los Donnelly construyeron su hogar con la eficiencia de personas que ya habían enfrentado desafíos similares. Patrick y sus hijos construyeron una cabaña de troncos resistente con paredes gruesas diseñadas para retener el calor, pequeñas ventanas que minimizaban la pérdida de calor y un complejo sistema de particiones interiores que podían ser selladas durante el clima más frío. La construcción mostraba un conocimiento de técnicas de edificación que iban más allá de las habilidades típicas de la frontera, lo que sugería ya sea experiencia previa con climas extremos o consulta con expertos antes de su llegada a Montana. Brigg y las chicas se prepararon para su primer invierno en Montana con una precisión metódica que impresionó incluso a los habitantes experimentados de la montaña. Preservaron la carne utilizando técnicas que maximizaron el espacio de almacenamiento y minimizaron el deterioro. Cultivaron cosechas específicamente elegidas por su capacidad para crecer en temporadas cortas y suelo pobre, y establecieron sistemas de racionamiento de suministros que mostraban una precisión matemática inusual para unos campesinos irlandeses supuestamente no educados. Pero los vecinos que ocasionalmente los encontraban durante las incursiones de suministros a Helena notaron peculiaridades que distinguían a los Donnelly de otras familias fronterizas. Los miembros de la familia tenían semejanzas sorprendentes entre sí que iban mucho más allá de los rasgos familiares normales. Sus ojos azules pálidos, sus características angulares y poco comunes. Los dedos largos de los niños creaban una uniformidad casi inquietante en su apariencia. Mostraban patrones de comportamiento que parecían simultáneamente avanzados y perturbadores. Exhibían una inteligencia y autodisciplina notables para su edad,
pero también una fatiga ante los extraños y una sumisión a la autoridad parental que sugería miedo más que respeto. Lo más inquietante fueron las conversaciones que escuchó Jake Harrison, el cartero territorial que hacía recorridos mensuales por los asentamientos de montaña. La familia hablaba con frecuencia en irlandés gaélico, pero incluso cuando usaban el inglés, sus discusiones contenían referencias a mantener la pureza de la línea, la fuerza que proviene de una buena crianza, y los sacrificios necesarios para el avance familiar. Estos no eran los temas típicos de las familias fronterizas luchando por sobrevivir. Sugerían motivaciones más profundas y perturbadoras para su estilo de vida aislado. La primera señal de que algo andaba profundamente mal con la familia Donnelly surgió en marzo de 1875, cuando la primavera finalmente abrió los pasos de montaña después de 6 meses de completa aislamiento. Jake Harrison, realizando su primer recorrido de correo desde octubre anterior, llegó a su cabaña para entregar correspondencia del gobierno e inmediatamente sintió que algo terrible había sucedido durante los largos meses de invierno. La cabaña misma mostraba signos de alteraciones recientes. Nuevas tablas cubrían lo que parecían ser agujeros en las paredes, una nueva masilla llenaba huecos que sugerían violencia o lucha, y el área alrededor del edificio mostraba evidencia de excavaciones significativas a pesar del suelo congelado. Lo más perturbador fue el olor que permeaba toda la propiedad, un aroma dulce y enfermizo que Harrison reconoció de sus años de experiencia en la frontera como el olor persistente de la muerte y la descomposición. Brick Donnelly lo recibió en la puerta. Su apariencia había cambiado tanto que Harrison inicialmente no la reconoció. La mujer que había llegado a Montana solo 6 meses antes como una esposa fronteriza nerviosa pero relativamente sana ahora parecía demacrada, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, como si padeciera ansiedad crónica. Su ropa colgaba suelta sobre un cuerpo que había perdido peso significativo, y su cabello se había vuelto prematuramente gris en las sienes. Cuando intentó hablar, su voz se quebró como si no la hubiera usado en semanas. El invierno fue difícil, logró susurrar, mirando nerviosamente hacia el interior de la cabaña. Perdimos. Tuvimos complicaciones. Harrison encontró a la familia en medio de lo que parecía ser un parto difícil, con Brick en trabajo de parto activo atendida solo por su hija adolescente, Moira. Pero lo que presenció esa tarde de marzo se convertiría más tarde en una evidencia crucial para entender la oscura historia de la familia. La escena estaba orquestada con una precisión clínica que sugería una extensa experiencia previa con situaciones similares. El bebé que emergió estaba claramente deformado. Su columna vertebral se curvaba en una forma antinatural en forma de S, su brazo izquierdo terminaba en una mano de garra con solo 3 dedos, y su cabeza desproporcionadamente grande tenía una frente inclinada pronunciada que indicaba graves anormalidades en el desarrollo. La respiración del niño era dificultosa, y sus gritos tenían una calidad débil que sugería complicaciones internas más allá de las deformidades visibles. Pero lo que más perturbó a Harrison fue la reacción de la familia ante este bebé obviamente sufriente. En lugar del dolor, la preocupación o los esfuerzos frenéticos por ayudar que esperaba de unos padres enfrentando una tragedia así, observó lo que más tarde describiría como una evaluación fría y calculada en sus ojos. Patrick y Brick intercambiaron miradas significativas mientras se hablaban en rápido gaélico irlandés que Harrison no podía entender. Su tono sugería no sorpresa ni angustia, sino más bien una discusión sobre procedimientos predeterminados para manejar una situación familiar. El niño no sobrevivirá a la semana, anunció Patrick con una indiferencia clínica, aunque la respiración del bebé parecía relativamente fuerte, y sus gritos, aunque débiles, sugerían vitalidad básica. El aire de la montaña es demasiado duro para uno tan delicado. Es la misericordia de Dios, en realidad. Es mejor llevarse los jóvenes que dejarlos. Ellos no deben sufrir. Harrison ofreció ir inmediatamente a Elena en busca de un médico, enfatizando que incluso los bebés severamente deformados a veces sobrevivían con atención médica adecuada, pero Patrick se negó rotundamente. Sus ojos azules pálidos se endurecieron con una autoridad que no toleraba discusión. Sabemos cómo manejar nuestros propios problemas, dijo, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposa. Es la voluntad del Señor que algunos niños no estén hechos para este mundo. Interferir con el juicio divino sería un pecado contra la naturaleza misma. La justificación religiosa le pareció a Harrison ensayada,
como si Patrick hubiera pronunciado explicaciones similares muchas veces antes. También había una amenaza subyacente en su tono que sugería consecuencias graves para cualquiera que intentara interferir con la forma en que la familia manejaba la situación en privado. Seamus y el joven Declan, que habían estado trabajando fuera durante el parto, regresaron a la cabaña con expresiones que no mostraban sorpresa al encontrar a su madre en trabajo de parto o a su nuevo hermano obviamente deformado, lo que sugería que no era el primer parto de este tipo que presenciaban. Cuando Harrison regresó 2 semanas después con la entrega rutinaria de correo, el bebé ya no estaba. Brick lo recibió en la puerta con los ojos rojos pero completamente secos. La mirada de alguien que había agotado su capacidad para el dolor en lugar de alguien que experimentaba una pérdida reciente. Perdimos al bebé 3 días después de que te fuiste, informó con una voz carente de emoción. Lo enterramos detrás de la cabaña, junto a los demás. Los débiles no sobreviven aquí, y es mejor así. Su frase, junto a los demás, recorrió la columna de Harrison con un escalofrío. Detrás de la cabaña, notó por primera vez una fila de pequeñas cruces de madera que marcaban tierra recién removida. Contó 4 tumbas, todas demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas marcadas con fechas burdas que abarcaban los últimos 8 meses. Las implicaciones fueron asombrosas. Los Donnelly habían perdido múltiples bebés durante su primer año en Montana, pérdidas que nunca fueron reportadas a las autoridades territoriales como lo requería la ley. Las tumbas en sí mismas parecían equivocadas a los ojos experimentados de Harrison. La tierra estaba perturbada en un patrón que sugería trabajo apresurado, más que el entierro cuidadoso de niños queridos. Las cruces eran uniformes en tamaño y construcción, como si se hubieran hecho de antemano, en lugar de ser fabricadas individualmente para cada pérdida, y el espacio entre las tumbas sugería planificación sistemática en lugar de una tragedia aleatoria. Estaban dispuestas en una fila ordenada que dejaba espacio para entierros adicionales. Ese verano, mientras Harrison continuaba con sus recorridos mensuales de correo, comenzó a prestar especial atención a la dinámica familiar de los Donnelly. Lo que observó gradualmente pintó un retrato de un hogar que operaba bajo reglas y presiones que no tenían nada que ver con la supervivencia típica de la frontera. Los niños se movían con la precisión cuidadosa de personas que sabían que los errores conllevaban consecuencias severas, y sus interacciones entre ellos mostraban patrones de comunicación que sugerían un conocimiento compartido de secretos familiares demasiado peligrosos para ser discutidos abiertamente. Moira y Kalin, a pesar de tener solo 17 y 15 años, se comportaban como mujeres mucho mayores, con el conocimiento y la fatiga de personas de más edad. Realizaban las tareas domésticas con una eficiencia que superaba la competencia normal de las adolescentes, pero sus ojos tenían una cualidad haunted que sugería que habían presenciado cosas que cambiaron fundamentalmente su comprensión de las relaciones familiares. Cuando hablaban con sus padres, sus voces llevaban una diferencia que parecía estar arraigada en el miedo en lugar del respeto. Seamus, el hijo mayor con 19 años, había desarrollado un tartamudeo pronunciado que parecía empeorar cada vez que su padre estaba presente. Se sobresaltaba con los movimientos repentinos y evitaba el contacto visual con cualquier persona fuera de la familia inmediata. Lo más perturbador era su reacción ante preguntas sobre la vida familiar. Comenzaba a responder con normalidad, luego se detenía y caía en un silencio, como si recordara las consecuencias de revelar información familiar. El joven Declan parecía el más normal de los niños, pero Harrison lo sorprendió una vez mirando el pequeño cementerio detrás de la cabaña con una expresión de terror en lugar de tristeza. Cuando se le preguntó sobre sus hermanos fallecidos, el niño respondió: a veces los bebés no están bien, y el padre dice que Dios no quiere que sufran, pero a veces creo que tal vez Dios no decidió. El niño inmediatamente se tapó la boca con la mano, como si se diera cuenta de que había dicho algo prohibido y se negó a hablar otra palabra durante toda la visita de Harrison. Lo más perturbador fueron las conversaciones que Harrison a veces escuchaba al acercarse silenciosamente a la cabaña a través del bosque. La familia hablaba con frecuencia sobre mantener la línea pura, preservar la fuerza de la sangre y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron para conservar lo que importa. Usaban frases en irlandés que Harrison no podía traducir,
pero el tono sugería rituales o tradiciones que iban mucho más allá de las costumbres familiares normales. Había referencias a los demás en casa, lo que sucedía con los débiles, y lo más escalofriante, discusiones sobre qué niños mostraban los signos y cómo manejar a los imperfectos. Estas conversaciones pintaban un retrato de una familia que operaba de acuerdo con creencias y prácticas que precedían su llegada a Montana por muchos años, posiblemente generaciones. La aislada granja de montaña no era solo un refugio de la civilización, era una ubicación cuidadosamente elegida donde la familia podría continuar tradiciones que serían imposibles de mantener bajo la vigilancia de una vida comunitaria normal. A medida que 1875 avanzaba hacia sus duros meses de invierno, el aislamiento de la familia Donnelly se completó una vez más. La nieve bloqueó los pasos de montaña de noviembre a marzo, aislándolos completamente del mundo exterior por segunda vez desde su llegada al territorio de Montana. Pero fue durante este segundo periodo de aislamiento cuando la verdadera naturaleza de su legado genético comenzó a manifestarse de maneras que eventualmente llamarían la atención de las autoridades territoriales y sorprenderían incluso a los residentes más duros de la frontera. El doctor Theodore Brennan, el médico territorial que más tarde investigaría a la familia, había llegado a Helena en octubre de 1875, llevando consigo textos médicos y conocimientos que representaban la vanguardia de la ciencia hereditaria. Graduado de la Universidad de Viena con formación adicional en Berlín y Edimburgo, Brennan había estudiado con médicos que apenas comenzaban a comprender los mecanismos de la herencia genética. Su biblioteca médica contenía obras de Francis Galton y otros pioneros de lo que más tarde se conocería como genética, dándole conocimientos que no serían entendidos comúnmente en la medicina hasta décadas después. Brennan había llegado al territorio de Montana no por aventura o beneficio, sino para escapar de un escándalo profesional en Europa. Su investigación sobre los rasgos hereditarios lo había llevado a conclusiones sobre la cría humana que sus colegas encontraron perturbadoras, y su apoyo vocal para la reproducción controlada para mejorar la especie humana lo había hecho persona non grata en los círculos médicos respetables. La frontera le ofreció anonimato y la libertad para perseguir sus intereses científicos sin supervisión institucional. Irónicamente, la misma libertad que atrajo a la familia Donnelly para sus propios fines perturbadores. Durante el invierno de 1875 a 1876, Brennan recibió su primera pista de que algo realmente andaba mal en los valles de montaña cuando Jake Harrison llegó a su oficina en Helena en febrero. Después de arriesgarse a recorrer el peligroso sendero invernal para buscar consulta médica, Harrison describió fenómenos que desafiaban sus 8 años de experiencia en la naturaleza de Montana. Luces extrañas que se veían provenientes de la cabaña de los Donnelly a horas extrañas de la noche, patrones de humo que sugerían fuegos encendidos en momentos y temperaturas inusuales, y lo más perturbador de todo, ruidos que se extendían por el paisaje helado durante las noches quietas de invierno. Doctor, dijo Harrison, su rostro curtido por el tiempo arrugado por la preocupación y la confusión. He estado llevando el correo a través de estas montañas durante 8 años. Conozco la diferencia entre las dificultades normales de la frontera y algo genuinamente malo. Lo que escucho desde esa cabaña en medio del invierno no es el sonido de personas lidiando con problemas ordinarios. Hay llanto que dura horas, luego se detiene tan repentinamente que es como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y hay canto, si se le puede llamar así, que no suena completamente humano. La melodía está equivocada, como si las voces que no funcionan de la misma manera que las nuestras. Harrison también informó fenómenos visuales que inquietaron su sentido práctico de la frontera. La cabaña de los Donnelly mostraba luces encendidas en momentos cuando la conservación de combustible debería haber sido crítica para la supervivencia en invierno. Los patrones de iluminación sugerían actividades que requerían luz sostenida durante las horas más oscuras de la noche, actividades que no coincidían con las rutinas normales de una familia. Lo más perturbador fueron las ocasiones en las que Harrison vislumbró figuras moviéndose fuera de la cabaña durante tormentas de nieve que deberían haber hecho imposible cualquier actividad exterior. Figuras que parecían inusualmente altas o se movían con gaitas que no parecían completamente humanas en la nieve cambiante y las sombras. Los instintos médicos de Brennan se despertaron inmediatamente por las descripciones de Harrison, pero el clima invernal hacía que cualquier viaje a la granja de los Donnelly fuera absolutamente imposible. Los pasos de montaña estaban bloqueados por profundidades de nieve que hacían el viaje suicida,
e incluso si hubiera podido llegar a la cabaña. Las visitas médicas de emergencia de invierno generalmente se solicitaban solo para situaciones de vida o muerte que no podían esperar hasta la primavera. La familia Donnelly nunca había solicitado asistencia médica a pesar de los obvios problemas de salud que Harrison había descrito. En lugar de intentar un peligroso viaje de invierno, Brennan comenzó a investigar los registros de inmigración irlandeses y los archivos territoriales, buscando cualquier información disponible sobre los antecedentes y el historial médico de la familia. Lo que descubrió planteó más preguntas que respuestas y pintó un cuadro de engaño sistemático que sugería que los problemas de la familia iban mucho más allá de la simple dureza de la frontera. Los Donnelly afirmaban ser de County Cork, Irlanda, huyendo de la pobreza y las fallas en las cosechas que afectaron a las comunidades rurales irlandesas a lo largo de las décadas de 1860 y principios de 1870. Sus documentos de inmigración contenían historias detalladas sobre parientes perdidos, granjas destruidas y circunstancias económicas que los obligaron a buscar oportunidades en América. Pero una cuidadosa verificación cruzada de sus afirmaciones con los registros parroquiales irlandeses oficiales reveló inconsistencias que sugerían una falsificación elaborada. Los parientes listados en Irlanda no podían ser verificados a través de los registros de bautizos y matrimonios de la Iglesia, que normalmente proporcionaban información genealógica confiable. Las ubicaciones de las granjas descritas no coincidían con los registros existentes de propiedad de tierras en County Cork. Lo más preocupante fue que las razones dadas para la inmigración, fallas en las cosechas y pobreza no coincidían con la cantidad significativa de oro que la familia había utilizado para comprar su propiedad en Montana, pagar el transporte transcontinental y establecer su aislada granja. Aún más perturbador fueron los informes que Brennan encontró enterrados en los archivos de inmigración de Nueva York, documentos que aparentemente los funcionarios de inmigración no habían seguido adecuadamente. Una familia llamada Donnelly efectivamente pasó por Ellis Island en 1874, pero había sido marcada por los inspectores médicos debido a características físicas preocupantes en los niños que sugerían posibles anomalías genéticas. El informe médico describió signos de irregularidades en el desarrollo consistentes con defectos hereditarios y señaló que los padres se habían vuelto cada vez más agresivos y evasivos cuando se les interrogó sobre el historial médico de su familia. El inspector médico de inmigración, Dr. Samuel Morrison, había recomendado que la familia fuera detenida para una evaluación médica extendida, pero su informe fue desestimado por funcionarios administrativos ansiosos por procesar el gran número de inmigrantes que pasaban a diario por Ellis Island. Las notas de Morrison sugerían que sus preocupaciones iban más allá de simples anormalidades médicas. Había observado patrones de comportamiento en la familia que sugerían el ocultamiento sistemático de información relevante para la salud pública y la seguridad. A medida que Brennan profundizaba más en los registros disponibles, descubrió referencias a familias irlandesas llamadas Donnelly en otras comunidades estadounidenses. Familias que habían llegado en diferentes momentos, pero mostraban patrones de comportamiento similares. Una familia Donnelly en Pensilvania había atraído la atención de las autoridades locales en 1871 por tasas inusualmente altas de mortalidad infantil. Otra familia Donnelly en Ohio habían sido investigados por las autoridades del condado en 1873 por posible negligencia infantil, aunque la investigación fue archivada cuando la familia se mudó repentinamente sin dejar información de contacto. El patrón sugería que los Donnelly de Montana no eran criminales aislados, sino parte de una red más amplia de familias relacionadas que compartían prácticas similares y se mudaban con frecuencia para evitar el escrutinio oficial. Las implicaciones eran asombrosas. Si todas estas familias eran ramas de la misma familia extendida, su manipulación genética y el infanticidio sistemático podrían haberse practicado en varios estados e involucrado a docenas de víctimas a lo largo de muchos años. A medida que se acercaba la primavera y los pasos de montaña comenzaban a despejarse, Brennan se encontraba cada vez más obsesionado con el misterio de la familia Donnelly. Su formación profesional le decía que las poblaciones aisladas a menudo desarrollaban problemas genéticos debido a los limitados grupos reproductivos, un fenómeno bien documentado en comunidades remotas a lo largo de la historia. Pero algo sobre esta familia en particular sugería un patrón mucho más deliberado y sistemático que lo que el simple aislamiento geográfico podía explicar. La combinación de las perturbadoras observaciones de Harrison, los
registros de inmigración sospechosos y las evidencias de posibles conexiones con familias similares en otros estados convencieron a Brennan de que los Donnelly representaban algo sin precedentes en su experiencia médica, una familia que había elegido deliberadamente experimentar genéticamente sobre sí misma, sin importar las consecuencias para sus hijos o la comunidad en general. Cuando la primavera de 1876 finalmente abrió los caminos de montaña, el Dr. Brennan tomó la decisión de visitar personalmente la granja de los Donnelly, ostensiblemente para brindar servicios médicos rutinarios a una familia fronteriza aislada. Lo que encontró allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana, la ciencia genética y hasta dónde llegarían las personas para preservar secretos familiares que abarcaban varias generaciones. El viaje a la cabaña de los Donnelly requirió un día completo de difícil travesía a través de un terreno que parecía haber sido elegido deliberadamente por su inaccesibilidad. El sendero serpenteaba a través de densos bosques, cruzaba lechos de arroyos inestables y subía empinadas laderas de montaña que habrían desafiado incluso a los jinetes experimentados. El aislamiento era tal que Brennan no encontró otros viajeros, ni señales de otras granjas, ni evidencia de que alguien más hubiera usado el sendero en meses. La cabaña en sí parecía engañosamente normal desde el exterior, bien construida, bien mantenida, con signos de una agricultura cuidadosa y una ganadería exitosa que sugerían que la familia se estaba adaptando bien a la vida fronteriza. Los alrededores inmediatos mostraban evidencia de trabajo arduo y un uso inteligente de la tierra, jardines de vegetales bien cuidados, refugios eficientes para el ganado y sistemas de gestión de agua que demostraban un conocimiento agrícola sofisticado. Pero el ojo entrenado de Brennan notó inmediatamente detalles preocupantes que la mayoría de los visitantes habrían pasado por alto. El cementerio familiar detrás de la cabaña contenía demasiadas tumbas para una familia que afirmaba haber perdido solo algunos bebés debido a las duras condiciones fronterizas. Brennan contó 11 cruces de madera, todas marcando tumbas claramente demasiado pequeñas para enterramientos de adultos, todas talladas con fechas que mostraban muertes ocurridas en intervalos sospechosamente regulares en lugar de la agrupación aleatoria típica de enfermedades epidémicas o víctimas de condiciones climáticas extremas. Las tumbas en sí estaban dispuestas en filas ordenadas que sugerían una planificación sistemática en lugar de respuestas desesperadas ante tragedias inesperadas. Aún más perturbador era la evidencia de una reciente expansión en el área del cementerio. Marcas frescas de herramientas en los árboles circundantes y tierra recién removida sugerían que se estaban preparando sitios adicionales de tumbas por adelantado. Preparaciones que implicaban que la familia esperaba futuras muertes en lugar de esperar evitarlas. Las cruces que marcaban las tumbas existentes mostraban patrones de construcción y desgaste similares, como si hubieran sido hechas en lotes en lugar de ser creadas individualmente para cada niño fallecido. Patrick Donnelly lo recibió en la puerta de la cabaña con una mezcla de hospitalidad fronteriza y una fatiga apenas disimulada que inmediatamente puso los instintos profesionales de Brennan en alerta. El patriarca había envejecido dramáticamente desde las descripciones de Harrison del año anterior. Su cabello se había vuelto completamente blanco a pesar de su aparente edad de 45 años, y profundas líneas marcaban su rostro en patrones que sugerían estrés crónico más que el envejecimiento normal. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo observaba, y sus ojos mostraban una cualidad haunted que Brennan reconoció de pacientes que sufrían un trauma psicológico severo. No necesitamos un doctor aquí, dijo Patrick con firmeza forzada, pero su voz llevaba menos convicción de lo que sus palabras sugerían. Siempre hemos manejado nuestros propios problemas, al igual que nuestras familias lo hicieron en la antigua patria. Traer extraños a los asuntos familiares solo complica situaciones que es mejor resolver mediante métodos tradicionales. Brigg apareció detrás de su esposo, y Brennan se sorprendió por la extensión de su deterioro físico desde las descripciones anteriores de Harrison. La mujer que había dado a luz poco más de un año antes ahora parecía demacrada y con los ojos hundidos. Su cuerpo tan delgado que su ropa colgaba como cortina sobre huesos prominentes. Sus manos mostraban un temblor constante que podría haber indicado problemas neurológicos, malnutrición crónica o un estrés psicológico tan severo que causaba síntomas físicos. Cuando intentó hablar, Patrick la silenció con una mirada severa que sugería años de dominio practicado y consecuencias por desobediencia que iban más allá de la autoridad marital normal. Pero fueron los niños quienes proporcionaron la evidencia más perturbadora de los oscuros secretos de la familia y su estilo de vida anormal. Moira, ahora de 18 años,
estaba claramente embarazada nuevamente. Su estado avanzaba lo suficiente como para sugerir la concepción durante los meses de invierno aislados, cuando no podrían haber estado presentes extraños. Las implicaciones de este momento, combinadas con el aislamiento de la familia y los patrones genéticos inusuales, plantearon preguntas que Brennan encontró perturbadoras tanto profesional como personalmente. Kalin, ahora de 16 años, mostraba signos de desarrollo físico prematuro que parecían acelerados más allá de su edad cronológica. Sus características adultas parecían completamente formadas de una manera que sugería anormalidades hormonales, posiblemente relacionadas con factores genéticos o influencias ambientales. Más preocupante fue su comportamiento alrededor de sus padres. Mostraba una combinación de madurez y sumisión que sugería experiencias inapropiadas para alguien de su edad. Lo más perturbador fue el joven Declan, ahora de 13 años, que había desarrollado anormalidades físicas pronunciadas desde las visitas anteriores de Harrison. Las características faciales del niño mostraban clara asimetría, con un lado de su rostro aparentemente desarrollado normalmente, mientras que el otro mostraba signos de crecimiento detenido o malformación. Caminaba con una cojera pronunciada que sugería curvatura espinal, y sus manos mostraban los dedos alargados y una flexibilidad inusual de las articulaciones que Brennan reconoció como posibles indicadores de trastornos genéticos del tejido conectivo. Durante su breve visita inicial, Brennan observó dinámicas familiares que desafiaban las convenciones sociales normales y sugerían presiones psicológicas mucho más allá de las dificultades típicas de la frontera. Los niños mayores deferían ante sus padres con una combinación de miedo y resignación que indicaba consecuencias por desobedecer mucho más severas que la disciplina parental normal. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, como si hubieran aprendido por experiencia que un comportamiento espontáneo podría desencadenar respuestas impredecibles y peligrosas. Seamus, el hijo mayor de 20 años, evitaba el contacto visual tanto con sus padres como con el médico visitante. Su pronunciado tartamudeo había empeorado hasta el punto en que apenas podía comunicarse, y parecía estar luchando con una lucha interna que lo dejaba visiblemente agitado durante toda la visita de Brennan. Cuando se le hacían preguntas directas sobre la vida familiar o su propia salud, Seamus comenzaba a responder normalmente, luego se detenía a mitad de la frase y caía en el silencio, como si recordara las graves consecuencias de revelar información familiar a extraños. Los arreglos de vida de la familia también parecían anormales para los hogares fronterizos típicos. El interior de la cabaña estaba dividido en más espacios separados de lo necesario solo para privacidad, con pesadas cortinas y puertas cerradas con llave que parecían diseñadas para ocultar actividades en lugar de simplemente organizar la vida familiar. Los sonidos provenientes de otras partes de la cabaña sugerían actividades en curso que la familia no quería que su visitante observara, y había olores, medicinales, orgánicos y vagamente perturbadores, que implicaban prácticas más allá de la medicina fronteriza normal o la conservación de alimentos. Cuando Brennan se preparaba para irse después de su evaluación inicial, Patrick lo apartó con una urgencia que rozaba la desesperación. Su actitud sugería a un hombre luchando con deseos contrapuestos de mantener los secretos familiares y buscar ayuda para problemas que habían crecido más allá de su capacidad de manejarlo solo. «Doctor», susurró Patrick, mirando nerviosamente hacia la cabaña para asegurarse de que no los escucharan los miembros de la familia. Si le dijera que, a veces Dios pone a prueba a las familias de formas que requieren decisiones terribles, ¿entendería lo que quiero decir? ¿Podría ayudar sin hacer preguntas que pudieran traer problemas a personas que ya están sufriendo? Antes de que Brennan pudiera formular una respuesta, Patrick continuó con creciente agitación. Nuestra línea de sangre lleva gran fuerza, pero también lleva complicaciones. Hemos aprendido a manejar estas complicaciones con métodos que nuestros padres y abuelos desarrollaron a lo largo de muchas generaciones. Estos métodos han funcionado para nosotros en la vieja patria, pero aquí en Montana, la gente hace preguntas diferentes. Esperan cosas que no podemos proporcionar sin revelar prácticas que no serían entendidas por aquellos que no comparten nuestras cargas particulares. Las implicaciones de la confesión cuidadosamente formulada de Patrick hicieron que un escalofrío recorriera la compostura profesional de Brennan. Comenzaba a entender que el aislamiento de la familia Donnelly no solo se trataba de evitar el escrutinio social por comportamientos inusuales. Se trataba de ocultar prácticas sistemáticas
sistemáticas que horrificarían incluso a la sociedad fronteriza más ruda. Prácticas que habían sido refinadas y perfeccionadas a lo largo de múltiples generaciones antes de ser trasplantadas a la naturaleza salvaje americana. 2 meses después de su visita inicial, el Dr. Brennan recibió un mensaje urgente de Jake Harrison que lo obligaría a confrontar el horror completo del legado genético de la familia Donnelly. El mensaje, entregado por un trampero local que había arriesgado el peligroso sendero de montaña, contenía solo unas pocas palabras escritas apresuradamente. Mujer Donnelly en mal trabajo de parto. Familia pidiendo doctor. Algo mal más allá de los problemas normales del parto. Venga rápido si puede. Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, la familia Donnelly estaba solicitando asistencia médica externa. Una dramática partida de su insistencia previa en manejar todos los asuntos familiares en privado. El hecho de que hubieran superado su obsesiva secrecía para pedir ayuda sugería complicaciones tan graves que incluso su amplia experiencia con partos difíciles no podía proporcionar soluciones adecuadas. Brennan llegó a la cabaña de montaña una calurosa tarde de julio para encontrar una escena que lo perseguiría en sus pesadillas durante décadas. El calor opresivo había convertido el valle aislado en un horno, y el aire estaba cargado de humedad que hacía que respirar fuera difícil incluso para individuos saludables. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más sofocante, cargada con los olores de sudor, sangre y algo más. Un olor dulce y enfermizo que Brennan no pudo identificar inmediatamente, pero que despertó sus instintos como profundamente equivocado. Moira Donnelly yacía en el cuarto trasero de la cabaña. Su trabajo de parto complicado por factores que se hicieron inmediatamente evidentes para el ojo entrenado de Brennan. La joven mujer estaba dando a luz a gemelos, pero no se trataban de gemelos comunes. Los infantes estaban unidos por el torso y parecían compartir órganos internos principales, una condición que Brennan sabía que casi siempre era fatal en una época antes de la intervención quirúrgica avanzada. Pero lo que más lo sorprendió no fue la complejidad médica de la situación, sino la reacción de la familia ante este desarrollo obviamente catastrófico. En lugar del pánico, el dolor y la desesperada esperanza por intervención divina que él esperaba de los padres al enfrentar. Ante tal tragedia, los Donnelly mostraron una respuesta fría y metódica que sugería que ya habían manejado situaciones similares muchas veces antes. Patrick y Brick trabajaron juntos con la eficiencia de personas que seguían un protocolo bien establecido. Sus movimientos eran coordinados y decididos, en lugar de frenéticos. Seamus y Kalin prepararon materiales e instrumentos que claramente no estaban destinados para celebrar un nacimiento, sino para manejar una situación que requería acción inmediata y decisiva. Los gemelos presentaban un desafío médico que habría puesto a prueba los recursos de los hospitales mejor equipados de la época. No solo compartían conexiones externas de tejido, sino que parecía que tenían sistemas cardiovasculares y nerviosos integrados que hacían que la separación fuera imposible con la tecnología médica de 1876. Uno de los bebés era claramente más fuerte que el otro, pero ambos mostraban signos de vitalidad que sugerían que podrían sobrevivir durante días o incluso semanas si se les proporcionaba el cuidado de apoyo adecuado. Doctor, dijo Patrick con un desapego clínico que heló la sangre de Brennan. Necesitamos que nos diga honestamente si pueden ser separados, si existe algún procedimiento médico que permita que uno de ellos sobreviva como un niño normal. Mientras Brennan comenzaba su examen de los gemelos unidos, notó algo que hizo que su sangre se helara. Escondidos bajo la cama de parto había diarios encuadernados en cuero llenos de dibujos detallados y notas que documentaban nacimientos similares a lo largo de lo que parecía ser muchas décadas. Página tras página mostraba cuidadosos bocetos anatómicos de bebés con diversas deformidades, paladar hendido, extremidades faltantes, malformaciones en la columna, dedos adicionales y condiciones que Brennan nunca había visto ilustradas con tal precisión clínica. Cada dibujo estaba anotado con notas en gaélico irlandés e inglés, con entradas fechadas que abarcaban varias décadas y múltiples ubicaciones geográficas. Algunas entradas incluían descripciones detalladas de las medidas correctivas tomadas para abordar estas complicaciones genéticas, utilizando una terminología que sugería conocimientos médicos
datos mucho más allá de los que las familias fronterizas típicas poseerían. Las fechas y ubicaciones de los nacimientos documentados creaban un patrón que trazaba los movimientos de la familia a través de Irlanda y América durante más de 50 años. Lo más perturbador fueron los estudios anatómicos detallados que acompañaban cada registro de nacimiento. Las ilustraciones mostraban no solo las deformidades externas, sino también la anatomía interna especulativa, las posibles perspectivas de supervivencia y lo que las notas llamaban eufemísticamente evaluaciones de la calidad de vida. El lenguaje clínico no podía disfrazar el hecho de que estos registros documentaban la evaluación sistemática de los recién nacidos en busca de rasgos que la familia consideraba aceptables o inaceptables para la supervivencia. Brigg notó su descubrimiento y habló por primera vez desde su llegada. Su voz llevaba el peso de generaciones de terrible conocimiento. La línea de sangre debe mantenerse pura. Doctor, la debilidad no puede permitirse expandirse y contaminar las futuras generaciones. Nuestras familias aprendieron esta verdad a través de una dura experiencia durante muchas generaciones en la vieja patria. Lo que parece crueldad para los forasteros, en realidad es misericordia, tanto para los niños que sufrirían como para la línea familiar que debe ser preservada. Sus palabras fueron pronunciadas con la convicción de alguien que recita una doctrina religiosa fundamental, pero la doctrina que describía involucraba principios de cría humana que violaban todos los estándares de ética médica y decencia humana que Brennan había aprendido durante su formación profesional. La familia Donnelly no solo practicaba el infanticidio, estaban llevando a cabo un experimento genético sistemático sobre sus propios hijos, utilizando principios de cría selectiva que trataban a los seres humanos como ganado para ser mejorado mediante la eliminación cuidadosa de rasgos indeseables. Los diarios de cuero contenían evidencia adicional que revelaba el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia. Ocultos dentro de los registros médicos había árboles genealógicos que trazaban la línea de sangre Donnelly a través de varias generaciones, mostrando patrones de matrimonio entre parientes cercanos que explicaban la alta frecuencia de anormalidades genéticas entre sus hijos. Los árboles revelaron que Patrick y Brigg no eran solo esposo y esposa. Ellos también eran primos hermanos, continuando un patrón de endogamia deliberada que se extendía a lo largo de 5 generaciones de matrimonios cuidadosamente planeados diseñados para concentrar lo que la familia creía que eran rasgos genéticos superiores. La documentación genealógica mostraba que la práctica había comenzado en Irlanda a principios de 1800, cuando el bisabuelo de Patrick se convenció de que el pueblo irlandés podría mejorarse mediante la cría selectiva similar a las técnicas agrícolas utilizadas para desarrollar ganado superior. La familia justificó su endogamia sistemática a través de una interpretación retorcida de las genealogías bíblicas y teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial que habían ganado popularidad entre ciertas clases educadas de Europa durante esa época. A medida que Brennan continuaba examinando a los gemelos y estudiando los registros médicos de la familia, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación de un experimento genético que se había llevado a cabo a lo largo de varias generaciones con total desprecio por el sufrimiento que causaba. Los infantes unidos luchando por respirar en su improvisada cuna no representaban una tragedia aleatoria, sino el resultado inevitable de décadas de manipulación genética sistemática que finalmente había producido anormalidades demasiado severas para ser ocultadas o racionalizadas. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en las montañas de Montana se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este perturbador relato de manipulación genética y secretos familiares que abarca generaciones de experimentación humana deliberada. La crisis inmediata de los gemelos unidos obligó a Brennan a tomar decisiones que lo perseguirían en su conciencia durante el resto de su carrera. Los infantes claramente sufrían. Su sistema cardiovascular compartido luchaba por mantener 2 cuerpos separados, su respiración era dificultosa e irregular. La intervención médica era imposible con el equipo primitivo disponible en la aislada cabaña de montaña, pero permitirles sufrir sin intentar alguna forma de alivio violaba cada principio de ética médica que Brennan había jurado mantener. Como médico,
Brennan estudió los diarios ocultos durante la noche mientras los gemelos unidos luchaban por sus vidas. El verdadero alcance de la manipulación genética de la familia Donnelly se volvió aterradoramente claro. Los registros documentaban no solo 5 generaciones de cría selectiva e infanticidio sistemático, sino un programa integral de experimentación humana que se había practicado con precisión científica durante más de un siglo. Las entradas más antiguas, escritas con tinta marrón desvanecida y en una antigua escritura irlandesa, describían cómo el patriarca original de los Donnelly, Fergus Donnelly, había comenzado la práctica en el condado de Cork durante la década de 1790, después de consultar con lo que el diario llamaba hombres sabios que entendían la ciencia de las líneas de sangre y la mejora del ganado humano. Estas primeras entradas revelaron que Fergus había sido influenciado por las teorías de cría agrícola que se estaban haciendo populares entre los agricultores progresistas de la época, hombres que habían logrado un éxito notable en el desarrollo de razas superiores de ganado, caballos y ovejas a través de una selección cuidadosa y un cruce controlado. Fergus se había convencido de que los mismos principios podían aplicarse a la reproducción humana para crear lo que él denominó una línea de sangre irlandesa perfeccionada que sería superior en inteligencia, fuerza física y carácter moral a la raza de campesinos degradados que él creía que había sido debilitada por siglos de opresión británica y pobreza. Sus experimentos iniciales involucraron organizar matrimonios entre sus propios hijos y sus primeros primos, justificados mediante un estudio cuidadoso de las genealogías bíblicas que parecían respaldar la práctica del matrimonio cercano dentro de los grupos familiares. Los primeros resultados parecían apoyar las teorías de Fergus. La primera generación de niños deliberadamente endogámicos mostró una inteligencia inusual, una belleza física impresionante y lo que la familia interpretó como evidencia de superioridad genética. Pero los registros también revelaron que incluso en la primera, generación tras generación, hubo nacimientos de bebés gravemente deformados que fueron eliminados en silencio a través de lo que el diario llamaba eufemísticamente liberación misericordiosa del sufrimiento terrenal. A medida que pasaban las generaciones, la experimentación genética se volvía cada vez más sistemática y científicamente sofisticada. Cada patriarca sucesivo había refinado el programa de cría, introduciendo nuevos criterios de selección y desarrollando justificaciones cada vez más elaboradas para eliminar a los niños que no cumplían con los estándares evolutivos de aceptabilidad genética de la familia. Los diarios contenían discusiones detalladas sobre los rasgos considerados deseables, ojos azules pálidos, características faciales angulares, altura inusual, aptitud matemática, y rasgos que justificaban la eliminación inmediata, deformidades físicas visibles, retraso mental y lo que la familia llamaba irregularidades conductuales. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando Brennan descubrió una sección del diario dedicada a lo que se llamaba el protocolo de mejora. Las entradas describían intentos sistemáticos de acelerar la concentración de rasgos deseados mediante relaciones de cría cada vez más cercanas. La generación de Patrick representó la culminación de este proceso. Él y Brick no eran solo primos hermanos, sino los productos de 4 generaciones anteriores de endogamia deliberada diseñadas para maximizar la expresión de lo que la familia consideraba características genéticas superiores. El protocolo había logrado sus resultados previstos en algunos aspectos. Los miembros sobrevivientes de la familia Donnelly mostraban una inteligencia notable, una uniformidad física impresionante y ciertas capacidades que los distinguían de las familias fronterizas típicas. Pero el costo genético había sido catastrófico. La alta frecuencia de defectos de nacimiento graves, los evidentes problemas de salud mental que afectaban a los hijos mayores y el progresivo deterioro de los padres indicaban que el experimento genético de la familia había alcanzado un punto de crisis que amenazaba su supervivencia como una población reproductiva viable. Mi bisabuelo creía que estaba creando una raza superior, confesó Patrick mientras Brennan lo confrontaba con la evidencia de los diarios. Estudió los métodos de cría utilizados por los mejores criadores de caballos y ganado de Irlanda, hombres que habían creado animales de calidad excepcional a través de selección cuidadosa y cruce controlado. Creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión, y que solo a través de la mejora deliberada de nuestras líneas de sangre podríamos recuperar nuestra posición legítima como un pueblo superior. La voz de Patrick llevaba
expresaba una mezcla de orgullo y creciente duda mientras continuaba. Durante 4 generaciones, el método parecía funcionar. Nuestra familia produjo hijos de inteligencia y belleza excepcionales. Hombres y mujeres que podrían haber sido líderes e innovadores si el mundo hubiera estado listo para reconocer nuestra superioridad. Pero el costo ha sido terrible. Tantos niños nacidos mal, tantos que tuvieron que ser liberados de vidas que no habrían traído más que sufrimiento para ellos mismos y vergüenza para la línea familiar. La realidad genética que Brennan comprendió a partir de su formación médica avanzada pintó un cuadro muy diferente a las fantasías eugenésicas de la familia. La línea de sangre de los Donnelly no había sido purificada y mejorada a través de la cría selectiva. Había sido sistemáticamente destruida mediante la acumulación de rasgos genéticos recesivos que produjeron anormalidades cada vez más graves con cada generación. Los niños que sobrevivieron hasta la adultez llevaban daños genéticos ocultos que inevitablemente se expresarían en sus propios descendientes, creando una espiral descendente de deterioro genético que solo podría terminar en la extinción completa de la línea familiar. Los gemelos unidos luchando por respirar en su improvisada cuna representaban el fracaso final del experimento genético de los Donnelly. 5 generaciones de endogamia deliberada no habían creado seres humanos superiores. Habían producido deformidades cada vez más graves que ya no podían ser ocultadas, racionalizadas o eliminadas sin despertar las sospechas de una sociedad que se volvía cada vez menos tolerante con prácticas familiares aisladas que violaban la moral aceptada y estándares legales. Mientras Brennan observaba a Patrick y Brick prepararse para llevar a cabo lo que claramente veían como otra eliminación necesaria de descendencia genéticamente inaceptable, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación del primer experimento sistemático de eugenesia humana en América. Un experimento que se había realizado en secreto durante más de un siglo, dejando un rastro de infantes asesinados y miembros de la familia psicológicamente destruidos a través de 2 continentes. La confrontación inmediata sobre el destino de los gemelos unidos se convirtió en una batalla no solo por la vida de 2 infantes sufrientes, sino por el alma de una familia que había perdido todo sentido de decencia humana en la búsqueda de la perfección genética que existía solo en su propia imaginación retorcida. La confrontación entre el Dr. Brennan y la familia Donnelly sobre el destino de los gemelos unidos marcó el fin de su experimento genético de un siglo y el comienzo de un juicio que expondría uno de los capítulos más oscuros en la intersección de los secretos familiares, la ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera americana hacia las comunidades aisladas que operaban más allá del alcance de la supervisión civilizada. La intervención de Brennan, respaldada por su autoridad como médico territorial y su amenaza explícita de involucrar a los Marshalls federales si la familia dañaba a los gemelos, obligó a los Donnelly a reconocer que sus prácticas aisladas ya no podían mantenerse en una sociedad estadounidense cada vez más conectada, donde las tasas inusuales de mortalidad infantil y las dinámicas familiares sospechosas inevitablemente atraerían la atención oficial. La tensión ya no podía evitarse solo mediante el aislamiento geográfico. Los gemelos sobrevivieron solo 3 días a pesar de los mejores esfuerzos de Brennan por proporcionar atención de apoyo con el equipo médico primitivo disponible en la cabaña de montaña remota. Su sistema cardiovascular compartido demostró ser incapaz de sostener la vida, y murieron tranquilamente durante las primeras horas de la mañana del tercer día de Brennan en la granja. Pero su breve existencia sirvió como la última prueba innegable de las devastadoras consecuencias de la manipulación genética de la familia Donnelly. Consecuencias que ya no podían ocultarse del mundo exterior ni racionalizarse a través de justificaciones religiosas que se habían vuelto cada vez más vacías con cada generación de endogamia sistemática. La muerte de los gemelos proporcionó a Brennan la autoridad legal necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las prácticas de la familia y su historial médico. Su examen de las 11 pequeñas tumbas detrás de la cabaña, combinado con el estudio detallado de los diarios médicos y los registros genealógicos de la familia, reveló evidencia de infanticidio sistemático a lo largo de múltiples generaciones e involucró al menos 23 casos documentados de niños que habían sido eliminados por diversos defectos genéticos, que iban desde deformidades físicas visibles hasta irregularidades conductuales
conductuales que la familia consideraba inaceptables. Frente a la abrumadora evidencia y la amenaza de cargos de asesinato que podrían resultar en ejecución bajo la ley territorial, Patrick Donnelly finalmente reveló la magnitud completa de la historia de su familia y la experimentación genética sistemática que había consumido 5 generaciones de su linaje. La práctica había comenzado en Irlanda durante los primeros años de 1800, cuando su bisabuelo Fergus se obsesionó con crear lo que llamó una línea de sangre irlandesa perfecta mediante técnicas de cría selectiva adaptadas de la ganadería agrícola. La familia justificó sus acciones a través de una combinación de teorías pseudocientíficas sobre la mejora humana, interpretaciones religiosas retorcidas que retrataban los defectos genéticos como un castigo divino por impurezas raciales, y filosofías darwinistas sociales que estaban ganando popularidad entre ciertas clases educadas durante mediados del siglo XIX. Se habían convencido de que eliminar a los descendientes defectuosos no era un asesinato, sino más bien una forma de manejo genético que eventualmente produciría seres humanos superiores a las masas degradadas de la gente común. El costo psicológico de mantener estas creencias y prácticas a lo largo de varias generaciones había sido catastrófico para cada miembro de la familia. Patrick mismo sufría de ansiedad crónica y depresión que había empeorado dramáticamente a medida que las consecuencias genéticas de la endogamia se volvían imposibles de ignorar. Brigg experimentó múltiples colapsos nerviosos y mostró signos de lo que Brennan reconoció como un trastorno de estrés postraumático severo derivado de años de participación en el asesinato sistemático de sus propios hijos. Los niños sobrevivientes presentaban un espectro trágico de daños psicológicos y físicos resultantes tanto de factores genéticos como del ambiente traumático en el que fueron criados. Seamus, el hijo mayor, sufrió un colapso mental completo cuando se le preguntó sobre su papel en las prácticas de la familia, revelando que había sido obligado a participar en la eliminación de hermanos defectuosos desde los 12 años. Su profundo tartamudeo y su incapacidad para mantener contacto visual eran síntomas de un trauma psicológico tan severo que Brennan dudaba que alguna vez se recuperara lo suficiente como para funcionar en la sociedad normal. Moira y Calín, ambas productos de la endogamia sistemática de la familia, mostraron síntomas físicos y psicológicos que requerirían años de tratamiento para abordar. Ambas jóvenes habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar sus roles como ganado reproductivo para continuar la línea familiar, y ambas mostraron signos de abuso sexual que sugerían que su padre las había estado preparando para matrimonios con sus propios hermanos, la continuación lógica del programa de concentración genética de la familia. El joven Declan, cuyas deformidades físicas lo convertían en un recordatorio viviente de los fracasos genéticos de la familia, presentó el desafío más complejo para las autoridades territoriales. Su curvatura espinal y asimetría facial eran condiciones progresivas que requerirían tratamiento médico continuo, pero su estado psicológico había sido tan severamente dañado por presenciar años de infanticidio y abuso que representaba peligros potenciales para él mismo y para los demás. El niño desapareció una noche bajo custodia territorial, desvaneciéndose en la naturaleza salvaje de Montana sin dejar ningún rastro que permitiera a las autoridades determinar su destino. Los procedimientos legales contra Patrick y Brigg Donnelly fueron complicados por la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y la falta de experiencia del sistema de justicia territorial con casos que involucraran experimentación genética sistemática y patrones generacionales de infanticidio. El fiscal territorial luchó por encontrar cargos apropiados para crímenes que abarcaban varias generaciones y jurisdicciones, mientras los abogados defensores intentaban argumentar que los acusados eran víctimas de una enfermedad mental hereditaria en lugar de criminales calculadores que habían asesinado sistemáticamente a sus propios hijos. El caso atrajo la atención de expertos médicos y legales en todos los territorios estadounidenses, pero la ubicación remota y los sistemas de comunicación primitivos de la época significaron que gran parte de la evidencia y el testimonio nunca llegaron al público más amplio. Patrick y Brigg Donnelly murieron bajo custodia territorial antes de que sus casos pudieran llegar a juicio. Patrick de lo que parecía un derrame cerebral provocado por el estrés psicológico de ver su trabajo de toda la vida expuesto como un fracaso catastrófico y Brigg por complicaciones relacionadas con su último embarazo, que terminó en otro nacimiento muerto severamente deformado que parecía simbolizar la última futilidad del experimento genético de la familia. La documentación detallada del caso por parte del Dr. Brennan se convirtió en parte de la literatura médica temprana sobre los peligros del matrimonio consanguíneo y las consecuencias genéticas de la endogamia sistemática. Sus informes profesionales,
publicados en revistas médicas territoriales y más tarde en publicaciones médicas nacionales, proporcionaron algunas de las primeras pruebas sistemáticas de la relación entre el matrimonio cercano entre familiares y el aumento de tasas de anomalías genéticas en los descendientes. Sin embargo, nunca publicó los detalles completos de lo que había descubierto, incluido el infanticidio sistemático y el abuso psicológico que habían caracterizado las prácticas de la familia Donnelly. Los diarios privados de Brennan, descubiertos tras su muerte en 1923, revelaron su lucha de toda la vida por entender cómo los seres humanos podían eliminar sistemáticamente a sus propios hijos en busca de una perfección genética que solo existía en su propia imaginación retorcida. Sus notas describían pesadillas recurrentes sobre los gemelos unidos. La granja de los Donnelly fue abandonada después del arresto de la familia y la propiedad en la montaña volvió a ser propiedad del territorio cuando no se pudieron localizar parientes sobrevivientes para reclamar los derechos de herencia. Los residentes locales evitaron el área, en parte debido a preocupaciones prácticas sobre las duras condiciones invernales que habían hecho que la ubicación fuera atractiva para la familia, pero también debido a la creciente conciencia de los horrores que habían tenido lugar allí. El aislamiento que una vez protegió los secretos de la familia ahora servía como una barrera natural que impedía que los visitantes curiosos alteraran lo que se había convertido en un monumento no oficial a los peligros de la experimentación genética realizada sin supervisión ética ni comprensión científica. El pequeño cementerio detrás de la cabaña, con sus 11 tumbas documentadas y la evidencia de otros sitios de entierro no marcados, servía como un recordatorio permanente del fracaso definitivo del primer experimento sistemático de la humanidad en eugenesia genética. Las filas ordenadas de cruces que marcaban las tumbas de los infantes asesinados eran testimonio de la bancarrota moral de teorías que valoraban la pureza genética sobre la decencia humana básica y el amor paternal. En las décadas posteriores a la exposición de las prácticas de la familia Donnelly, comenzaron a surgir casos similares en otras comunidades americanas aisladas, lo que sugería que la familia de Montana no había sido única en su experimentación con técnicas de cría humana. La creciente cantidad de evidencia sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática contribuyó a cambiar las actitudes sobre las leyes matrimoniales, la protección infantil y la necesidad de la supervisión gubernamental de comunidades aisladas que pudieran estar llevando a cabo prácticas perjudiciales para sus miembros o para la sociedad en su conjunto. El legado del experimento genético de la familia Donnelly se extendió mucho más allá de su propia trágica historia. Su caso proporcionó las primeras pruebas para las teorías genéticas que más tarde se convertirían en fundamentales para el entendimiento moderno de la herencia, mientras que sus prácticas sistemáticas de infanticidio contribuyeron a la evolución de los estándares legales y éticos para la protección infantil que eventualmente harían imposible mantener tales programas eugenésicos basados en la familia en la sociedad estadounidense. Este misterio nos muestra cómo la búsqueda de la perfección genética puede llevar a horrores inimaginables cuando se combina con el aislamiento, la desesperación y un malentendido fundamental del valor humano y el principio científico. El experimento de la familia Donnelly en cría selectiva durante un siglo representa uno de los capítulos más oscuros en la intersección de los secretos familiares, la ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera americana hacia las comunidades que operaban más allá de los límites de los estándares morales civilizados. Su historia sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de tratar a los seres humanos como sujetos experimentales en la búsqueda de mejoras teóricas que solo existen en las mentes de aquellos que han perdido todo sentido de la decencia humana básica y el amor paternal. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo sobre las prácticas de la familia Donnelly? ¿O podría haber otras familias aisladas que llevaran tradiciones oscuras similares en la frontera americana? ¿Podría haberse realizado tal experimentación genética sistemática en otras ubicaciones remotas sin ser detectada por las autoridades que carecían de los recursos y sistemas de comunicación necesarios para monitorear eficazmente las comunidades aisladas? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre este perturbador capítulo en la historia de Estados Unidos. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana y los límites a los que las personas llegarán para perseguir su retorcida visión de la perfección genética. Nos vemos en el próximo video.